Bueno chicos, en este video les quise explicar algo sobre la ley de Ohm para que lo tengan en cuenta para el día de la recuperación. Entonces, la ley de Ohm se divide en 4: voltios, voltaje, intensidad de corriente, resistencia, potencia eléctrica y energía eléctrica. Entonces, la fórmula de la potencia eléctrica es voltaje por la intensidad. La energía eléctrica es igual a potencia por el tiempo. Por el tiempo, que son los que no se muestran acá en esta parte. Entonces, ¿cómo es? Vamos a hacer unos ejemplos de todos. En este nos piden calcular la resistencia y nos dan el siguiente valor. Nos dan una intensidad de 24 amperios, un voltaje de 2,5 voltios y debemos calcular la resistencia. Entonces, la intensidad se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Para hacer la fórmula, debemos tener en cuenta que debemos hacer una pequeña operación matemática. Entonces, resistencia, según la fórmula, es igual a voltaje. No sé, chicos, ustedes no, si no escriben la magnitud, el ejercicio automáticamente les va a quedar mal, dividido en 24 amperios. Y esto me da lo siguiente: resistencia es igual a 0,14 ohmios. Como estoy trabajando no puedo hacer el símbolo de ohmios dándole insertar símbolos para poder hacer el ejercicio bien. Símbolo y el de listo. Ahora, si nos piden calcular la intensidad, entonces la fórmula de intensidad es intensidad. Entonces vamos a calcularla. Nos da un voltaje de 2,5 voltios. Vamos a hacerlo con el mismo voltaje anterior y una resistencia, y vamos a tomar la resistencia que calcule acá. Nos dan los siguientes valores. Entonces, para poder calcular la intensidad, debo hacer lo siguiente: I es igual a 2,5 voltios dividido en 0,104 ohmios. Miren que siempre la magnitud debe ir, chicos. Si no va la magnitud, automáticamente les va a quedar mal. Entonces, I es igual a 24,03 amperios. Si se dan cuenta, prácticamente es el mismo voltaje anterior. Quiere decir que el ejercicio nos está quedando bien. Ahora, calcular el voltaje. Para calcular el voltaje, debemos hacer lo siguiente. Entonces, vamos a tener una intensidad que es de 24 amperios, una resistencia que vamos a utilizar la misma resistencia, y la fórmula sería voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Al hacer el cálculo de esto, nos tiene que dar el mismo voltaje que hemos estado utilizando. Entonces nos da voltaje es igual a 2,496. Si lo aproximamos, nos va a dar 2,5
2,5 voltios. Entonces ustedes deben tener en cuenta que las fórmulas, todo depende de estos valores que nosotros nos den. Ahora, el de la potencia. El de la potencia, ¿de qué define? Se define dependiendo de del voltaje y la intensidad. Entonces vamos a hacer, entonces nos piden calcular la potencia, entonces nos piden P, nos dan una intensidad, vamos a seguir trabajando con el ejercicio anterior, nos dan una intensidad de 24 amperios y nos dan un voltaje de 2,5 voltios. Y entonces hacemos el proceso. P es igual a voltaje 2,5 voltios por 24 amperios. Esto nos da como tal 60 vatios, que es la unidad de medida de la potencia. Pero resulta y sucede que si el ejercicio nos dice lo siguiente, hay un ejemplo: calcular la energía eléctrica teniendo en cuenta la anterior información. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en esta información? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que esto, ¿cuál es la anterior información? Primero, la potencia que tenemos anteriormente es de 60 vatios. Me faltaba completar algo. La anterior información es la potencia. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que la energía eléctrica se calcula en potencia por tiempo. Entonces, para poder hacer ese proceso no podemos hacerlo así como tal, porque antes de hacer eso debemos convertir la potencia a kilovatios. ¿Cómo se hace eso? Escoger el valor que tenemos de la potencia y lo dimos en 1000. Este valor de la potencia dividido en 1000. Y esto nos da como tal 0,06 kilovatios. Entonces ahí ya lo tenemos convertido. Al ya tenerlo convertido, sí podemos seguir. Entonces energía eléctrica es igual a 0,06 kilovatios por un tiempo de 2 horas. Esto nos da una energía eléctrica de 0,12 kilovatios por hora. Entonces, si nos piden calcular la energía eléctrica y no nos dan el voltaje, la potencia en kilovatios, debemos hacer la primera conversión, que es dividir ese valor sobre 1000. Después sí vamos a hacer el proceso normal. Siempre la unidad de medida de ello es el joule, pero como se está trabajando para la parte de corriente de energía eléctrica, su magnitud es kilovatios por hora. Esto sería un pequeño ejemplo de lo que es la ley de Ohm, pero a la vez podemos encontrarnos un ejercicio de esta manera, que nos den varias resistencias, como está acá en el ejemplo. En este ejemplo acá en este lado nos dicen calcular la resistencia total, el voltaje, la resistencia y el voltaje total y la resistencia
y en el siguiente circuito en serie. Entonces nos dan lo siguiente. Entonces lo voy a hacer acá. R1 es igual a 10 ohms. Igual a 10 ohms. R2 es igual a 5 ohms y R3 es igual a 15 ohms. Entonces, lo primero que nos dice el ejercicio es calcular la resistencia total. La resistencia total es la suma de las resistencias, entonces es sumar todas las resistencias. Entonces, sumo R1 más R2 más R3. Si tenemos más resistencias, se suman todas. Entonces, esto nos da la resistencia total es 30 ohms. Ahora, nos dice que más el ejercicio. Calculo la intensidad. Entonces, tenemos el voltaje. Entonces, la intensidad es igual a 6 voltios sobre 20 ohms. Entonces, al calcular la intensidad nos da una intensidad de 0,3 amperes. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Calcula el voltaje total. El voltaje total es la multiplicación de cada una de las resistencias, pero primero debemos calcular el voltaje total de cada una de las resistencias. Es decir, cojo el valor de cada una de las resistencias y lo multiplico por la intensidad y ahí tengo el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces, como está acá en el ejemplo, por eso lo que debo hacer es V1 va a ser igual. ¿Por qué V1? Porque tengo 3 resistencias. Si tuviera más de 3 resistencias tendría 4 voltajes, pero no, solo tengo 3 resistencias, entonces hago solo 3 voltajes. V1 es igual a 0,3 amperios por la primera resistencia, que es 10 ohms. V2 es igual, lo mismo, es esto mismo, pero lo que cambia es el final, es esta, por 5, porque es la segunda resistencia. Y V3 es por 15. Entonces, el voltaje total para calcularlo, primero debe calcular el voltaje de cada resistencia. Entonces, eso es lo que hice. Como solo tengo 3 resistencias, solo calculo 3 voltajes. Si tengo más de 3 resistencias, pues hago los voltajes que sean necesarios. Después de tener estos valores, entonces, ahí sí hago el proceso. Entonces, primero 0,3 por 10, esto nos da 3 voltios. Después nos da 0,3 por 5 nos da 4,5 voltios. Y el último valor, este valor es de acá, me equivoqué. Y este valor es 1,5. Entonces, cuando yo hago la multiplicación tengo los voltajes y ahí sí ya puedo calcular el voltaje total, que es la suma de todos los voltajes. Entonces es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de los voltajes que tengamos. Entonces, V1, entonces voltaje total es igual a 3 voltios más 1,5 voltios más 4,5 voltios. Entonces, ¿cómo uno sabe que este ejercicio nos va quedando bien? Porque si al final nos da el mismo voltaje inicial que tenemos. O sea que si acá nos da 6 en la suma de esto, si nos da 6, nos va a indicar que el ejercicio nos quedó bien o nos quedó mal multiplicado o algo como tal. O algo nos quedó mal. Creo que yo me equivoqué acá.
nos va a quedar bien. Entonces acá nos da chicos, acá me equivoqué, es que 30, no sé por qué puse 20, con razón yo decía, pero ¿por qué no me está dando? Perdón, me equivoqué, vuelvo a repetir, qué pena. Fijémonos bien, la verdad no sé qué me pasó, pero me puse a analizar el ejercicio y ya no me está dando, entonces ahora sí, R1 es 10, R2 es 5 y R3 entonces acá me da 15, no sé por qué puse 20, entonces 6 dividido en 20, acá obviamente no es, no es 20, no es 30, no sé por qué puse 20. Entonces al hacer la operación ahora sí ya me da lo que tenía que darme, que es esto 20. Entonces, al hacer la operación ahí sí me da 0.2 amperes. Entonces aquí cambia el valor. Qué pena, chicos, no sé la verdad por qué puse 20. Tal vez cuando estaba haciendo la operación se me fue mal. Ahí, entonces 0,2 por 10, aquí pasa a ser 2, por 5 aquí pasa a ser 1, y acá 0,2 por 15 pasa a ser 3. Ahora sí, al tener estos valores, 2, 1 y 3, es que no, 3, al sumarlo me da 6 voltios. Entonces automáticamente sé que me quedó bien. Si ven que eso es bueno esta parte del ejercicio, porque si el voltaje nos da igual que el del diagrama, automáticamente. Por eso cuando me está dando 9, yo decía, pero ¿por qué 9? O sea, me puse a revisar y fue que sumé mal, no sé qué pasó, o sea, puse acá 20 y era 30. Entonces, perdón, me equivoqué, chicos. Entonces, vuelvo a hacer un repaso. Entonces, estas son las fórmulas. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, e intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, las unidades de medida del voltaje son los voltios, de la corriente eléctrica, de la intensidad de corriente es el amperio, de la resistencia es el ohmio, de la potencia es el vatio y de la energía eléctrica es el joule. Pero el joule cuando se calcula pone kilovatios por hora. Entonces, para calcular la resistencia debemos tener en cuenta que debe estar la intensidad y el voltaje. Para calcular la intensidad debemos tener el voltaje y la resistencia. Y si se dan cuenta, mire que con el primero nos fue bien porque todo nos fue coincidiendo. O sea, desde que nos vaya coincidiendo los valores, el ejercicio va quedando bien. Para la potencia tenemos que tener algo en cuenta, que debemos tener la intensidad y el voltaje. Y si nos piden calcular la energía eléctrica, primero que todo debemos coger el valor de la potencia y dividirlo en 1000 para convertir ese valor a kilovatios. Y después sí podemos hacer todo el proceso. Si tenemos varias resistencias, lo primero que vamos a hacer es sumar las resistencias y después seguimos con todo el proceso. Para calcular el voltaje total, primero que todo debemos calcular el voltaje de cada una de las resistencias y después sumamos. Y como tal ahí se termina. Ahora, si a nosotros nos dicen lo siguiente, calcular la energía eléctrica, y nos dan lo siguiente, nos dan un tiempo de 3 horas, nos dan una resistencia de 20 ohmios, y nos da un voltaje de 2,6 voltios. Resulta que sé que nos pueden calcular la energía eléctrica,
Pero si se dan cuenta, estos valores para calcular la energía eléctrica no nos sirven. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos dan unos valores así parecidos? Lo primero es calcular la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque la potencia me pide la intensidad. Entonces, la intensidad es igual a 20 ohmios sobre 2,6 voltios sobre 20 ohmios. Entonces, tenemos este valor, 2,6 dividido en 20. Entonces, la intensidad es igual a 0,13 amperios. Ahora sí podemos calcular la potencia, porque acuérdense que para poder calcular la energía eléctrica debemos tener la potencia. Entonces vamos a calcular segundo por segundo. Entonces en segundo lugar, primero, segundo, calcular la potencia. Porque ya podemos calcular, entonces potencia es igual a el voltaje que nos dieron, 2,6 voltios, 0,13 amperios por 2,6 voltios. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este proceso? Porque si se dan cuenta, en la fórmula de la potencia, que está en esta parte de arriba, primero, para poder calcularlo debemos tener la intensidad y el voltaje, y resulta y sucede que no tenía las dos. ¿Qué me habían dado? Me habían dado calcular la energía eléctrica y me dieron el tiempo, me dieron la resistencia y el voltaje. Entonces, obligatoriamente tenía que calcular la potencia. Entonces, calculamos la potencia. Para poder calcular la potencia tenía que tener la intensidad. Entonces, como ya la tengo, ya puedo continuar con mi proceso. Entonces, 2,6 por 0,13, esto me da igual a, potencia es igual a 0,338 vatios. Y ahora, ¿qué debo hacer? Coger ese valor y dividirlo en 100, en 1000. Entonces, cojo este valor, 338 vatios, y lo divido en 1000. Y esto me da 0,000338 kilovatios. Ya hoy sí puedo calcular la intensidad. Entonces, la corriente la energía eléctrica, entonces, es la potencia por el tiempo. Entonces, este valor por ¿cuántas horas? 3 por 3 horas. Y esto me da 0,00114 kilovatios por hora. Entonces tengan en cuenta esto, que si nos llegan a pedir calcular la energía eléctrica y nos dan unos valores, debemos completarlo. Por lo menos si nos dieran el voltaje, debería primero hacer calcular el voltaje, y así sucesivamente. Bueno, chicos, continuando, también vimos lo que fue Arduino. Arduino, recuerden que está compuesto con 13 pines digitales, 5 analógicos, 3 pines de tierra, un pin de voltios de 5 voltios y otro de 3,3 voltios. Nosotros siempre debemos declarar los pines antes de, por lo menos, hay dos formas de hacerlo, de esta manera o de la siguiente manera, que es así, solo en el voy setar. Entonces, cuando se hace de esta manera, debemos tener en cuenta los nombres, que estos nombres que están escritos acá se consigan con los de acá. De lo contrario, automáticamente nos va a quedar mal. Al mismo tiempo no nos vamos a comer estos multicomas
o si acá es en minúscula, la letra de ser en minúscula, o por lo menos en el voice tal, que acuerden que es donde se declaran los pines de salida de información, debemos utilizar el pin mode. Si la M está en minúscula, automáticamente él va a generar error cuando corra el programa. ¿Sí ven? Siempre la M debe estar en mayúscula para que lo tengan más o menos claro en esa parte. Tengan en cuenta la escritura de los códigos, porque si no, de una vez el código les va a quedar mal, que eso fue lo que les he explicado la última vez. Espero que les sirva el video.